At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. 8:13 de esta mañana de lunes 7 de abril, tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Buenos días. Buenos días, Erika, ¿qué tal? Bueno, pues hoy es un lunes triste, muy triste después de la noticia con la que nos despertábamos ayer domingo, sí. Jorge. La verdad que fue un día muy triste, la verdad que muere una persona más que un político, muy apreciado en el municipio de Yaiza, pero sobre todo después de que un poco, como participaba en muchas tertulias radiofónicas y también de las televisiones, un hombre muy querido incluso por sus enemigos políticos, que eso es complicado, ¿no? Yo ayer recibía muchas llamadas interesándose por saber, porque muchos ni se lo creían, ¿no? Y efectivamente uno de ellos con el que pude hablar fue con el concejal de Yaiza y consejero de deporte, en este caso Juan Monzón, compañero de batalla de los últimos pues casi 8 años con él, porque de la mano de él fue como se metió en política, en este caso en la concejalía como número 2 de la lista del PP en Yaiza, tanto en la anterior legislatura como en la presente, y realmente Juan estaba destrozado porque se acababa de enterar hacía un rato cuando lo llamé, y no se lo podía creer porque había estado hablando con él el viernes, después del pleno, hubo un pleno, y se sentía mal, creía que era gripe, pero bueno, en definitiva, lo cierto es que la mala suerte, en este caso, se llevó por delante la vida de Guayo, y que realmente es una pérdida importante, ya no solo para el tema de la política, sino para su familia, deja 2 hijos, a su mujer, en fin, una tragedia. Bueno, reiterar ese abrazo enorme. Desde luego, desde Lancelot Medios, podemos decir que todos lo vamos a echar de menos. Yo lo voy a echar de menos a Guayo. Antes mencionaba que todos teníamos nuestros momentos con él. Yo tenía el mío, que era justo antes de entrar al boletín, cuando él estaba en las tertulias, y yo siempre le preguntaba lo mismo. Digo, Guayo, ¿qué exclusiva me traes hoy? ¿Qué me cuentas del alcalde de Yaiza? ¿Qué tal? Nunca me contaba nada. Él me decía que sí, pero luego nunca nada. Él se limitaba a hacer muy bien su trabajo y a tener un carisma muy, muy especial. Sí, porque era un hombre que buscaba siempre el espacio del entendimiento y no de la confrontación, ¿no? Sí. Que eso siempre es muy importante en política. Alguna vez creo que lo vi más enfadado de lo habitual, y aún así me sorprendía que no era como otros. Mantenía ese talante, creo que es importante. Sí, porque las formas son muy importantes en política. Tú puedes defender evidentemente tu postulado y tu ideología, y en este caso a veces pues se hacía muchas acusaciones, que claro, él tenía un papel difícil en muchas de las cosas que están ocurriendo a nivel nacional, cuando se le preguntaba por el tema de la inmigración, todo el tema del reparto, tal, era un tema complicado, pero él siempre lo defendía los postulados del Partido Popular, desde un punto de vista también de Canarias, que es distinto que el de Madrid, pero claro, evidentemente siempre estaba un poco comprometido como por el tema el PSOE ahí utilizaba el tema del reparto de los menores políticamente, y eso fastidiaba mucho a los populares de aquí de Lanzarote, ¿no? Pero él siempre se defendía bien, sin aspavientos, con tranquilidad, aportando datos y en cualquier caso defendiendo sus ideas, ¿no? Lo cierto es que, insisto y repito, desde aquí quiero darle un fuerte abrazo a toda su familia, a todos sus familiares más cercanos, sobre todo a sus 2 hijos y a su mujer. Bueno, pues sí. En fin, vamos a cambiar de asunto. Me has nombrado al Partido Popular. Justamente ha estado con nosotros el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, y esto viene a colación del siguiente tema, porque
vuelve a salir a la palestra la residencia de alto requerimiento de Taiche o la residencia para mayores de Taiche. Recordarán ustedes que en 2021 se puso la primera piedra, que luego el gobierno anterior tuvo problemas porque la empresa al parecer no cumplía con el contrato. Total, que al final aquello quedó en nada y ahora se ha recuperado. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista en Lanzarote, a través de una nota de prensa, ha denunciado que Osvaldo Betancor, además lo señalan a él, haya perdido la financiación para esa residencia. Luego vemos otra nota de prensa del Cabildo de Lanzarote, que reafirma su compromiso y habla de que va a empezar la construcción de la residencia de Taiche este mismo verano, después de que fuera en la anterior legislatura cuando no se avanzó nada en este tema. ¿Y por qué decía lo de Jacobo Medina? Porque le pregunté por lo de los planes de cooperación para asegurarme de por qué es que los alcaldes socialistas lo van a reclamar ahora en sus plenos, y es que, por lo que él comenta, y es verdad que había comentado el grupo de gobierno en su momento, se había llegado a un acuerdo con todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas de Lanzarote para que los planes de cooperación pasaran precisamente como fondos a esa residencia, y que les sorprendía eso. No sé, están montando un cacao con esto de la residencia de alto requerimiento de Taiche. Mira, que tengo miedo de que no salga, Jorge. A ver, hay dos temas. Un tema es que, sinceramente, si el Partido Socialista de Lanzarote tuviera un poquito de vergüenza este tema, sinceramente creo que no debería ni siquiera mencionarlo, porque fue una de las tantas acciones vergonzosas y vergonzantes que ocurrió en el anterior mandato. Hay que recordar que esa residencia de mayores de alto requerimiento se venía trabajando ya en la época de Pedro Sanginés y salió incluso, creo, no me voy a equivocar, pero creo que salió a licitación. Es verdad que tocó una empresa, como muchas, que luego no cumplió, no le interesó seguir, pedía unas modificaciones, bueno, un lío. Lo cierto es que en los 4 años, que se dice fácil, una vez que se licitó, se adjudicó, se puso la primera piedra, y en esos 4 años o 3 años no se hizo nada. Y por eso se perdió el convenio sociosanitario que tenía el gobierno de Canarias con el Cabildo de Lanzarote, y que es lo que alude el Partido Socialista. Y se caducó porque lo dejaron caducar en su época. Ahí yo tengo documentación donde demuestra que efectivamente cuando Dolores Corujo, antes de salir de la presidencia, justo unos días antes, pues se le requería por parte del gobierno de Canarias que ya no había posibilidades de recuperar ese dinero porque se había caducado y no se había hecho nada. Porque claro, a ver si nos entendemos, aquí el gobierno canario te da un dinero para hacer una serie de obras y te pone una serie de plazos, no es infinito, ¿no? El plazo, tiene una serie de plazos, y si no los cumple, pues se te caducan. Y la caducaron en la época de ella, que después ya el gobierno de Canarias de Osvaldo no pudo recuperarlo, que yo no digo que no pudiera hacer más cosas para intentar que le financiara parte de esa obra, pues posiblemente sí, eso es otra cuestión. Pero que el convenio se perdió sanitario por culpa del Partido Socialista en la anterior legislatura, es que ahí dicen los datos, a no ser que me estén engañando y la documentación que me estén dando sea falsa, pero yo la solicité el fin de semana y me la pasaron, y efectivamente pocos días antes de dejar la presidencia fue cuando ya el gobierno de Canarias definitivamente dejó es decir, en época de Dolores Corujo, anuló ese convenio. Por lo tanto, yo creo que cuanto menos profundicen ahí, mejor. Que ahora diga, que efectivamente reconozca, mira, perdimos porque no hicimos nada, bien, pero que ahora el gobierno podía pedir, el gobierno del Cabildo actual podía haber pedido dinero, eso ya es otra cuestión donde a lo mejor tiene parte de razón el Partido Socialista. Pero que digan que el convenio anterior, de 8 millones creo que era, se perdió por culpa del gobierno de Osvaldo, eso por los datos que yo tengo, simplemente no se corresponde con la realidad. Y luego me estabas comentando otro tema de... Los planes de cooperación, que está vinculado de alguna manera porque, al parecer, y según ratificaba, explicaba el consejero... No, pero si quieres te lo explico. Los planes de cooperación, que por cierto, en la época de Dolores Corujo tampoco se hicieron en alguna ocasión, algún año no pasó nada, no he visto a ningún alcalde sobreorientado ni nada. Pero ¿sabes por qué? Porque mira, vamos a ver, aquí hay dos cosas. El presidente del Cabildo entendió que
esa residencia sociosanitaria va a beneficiar a todo Lanzarote, no a un municipio en concreto, sino a todo Lanzarote, porque ahí puede venir personas mayores y hay una demanda de casi 2.000 plazas, hay casi una demanda de 2.000 plazas en Lanzarote. Bueno, pues entonces se decidió, que yo creo que está acertado la idea de dedicar todo el dinero que había para planes de cooperación, unos 8 millones, no me quiero equivocar, pero creo que eran unos 8 millones, se destinó, de acuerdo con todos los alcaldes, a acometer esa residencia mayor. En aquel momento todo el mundo, nadie se iba a oponer porque sabían que esa residencia era necesaria. Por lo tanto, ahí está aclarado. Pero es que el problema no es ese, Erika, porque si el problema fuera ese, todavía es discutible. El problema es que, según tengo, y a mí me gusta informar, llamarme a los técnicos, es que los planes de cooperación de todos los ayuntamientos, y cuando digo todos, son todos, según los técnicos del Cabildo, no se han cumplimentado los anteriores. Es decir, que le dan dinero y todos están pendientes de ejecución, pendientes de licitación, a medio ejecutar. Por lo tanto, no va a pasar nada, es decir, que aunque le dieran ahora, por ejemplo, este año, planes de cooperación, no lo iban a poder acometer en el año 2026 o 25, perdón, o sería muy complicado acometerlo, porque ni siquiera muchos de ellos tienen ni proyecto y, por supuesto, no se han podido licitar las obras. Por lo tanto, muchas veces se arman polémicas por querer generarlas. Yo no digo que a lo mejor pues tenía que haberse destinado, ponerse más de acuerdo, aclarar más con los alcaldes, a ver cuál era la situación o no. Pero los alcaldes tendrán que hacer acto de contrición, todo, porque a ver por qué no ejecutan los planes de cooperación que tienen desde hace ya, muchos se vienen arrastrando desde hace 2 o 3 años, y no son capaces de culminarlo. Algo tendrán que ellos también de hacer autocrítica, porque siempre es conveniente. Y sobre todo, digo esto porque los alcaldes saben lo complejo y la burocracia que existe a la hora de abordar cualquier tema. Ellos no es que no quieran hacer esos planes, ellos hubieran estado encantados de hacerlos todos corriendo y deprisa. El problema es que la administración va a paso de tortuga. Tenemos una burocracia administrativa que es realmente lacerante a la hora de poder cubrir las necesidades de los ciudadanos. Lo vemos en el ámbito de las carreteras. Para hacer una carretera, pero ya, ustedes que la LZ40, una carretera que es un peligro, ya desde la época de Ángel Víctor Torres, ya se tenía previsto que se empezara a acometer esa carretera, en la época de Ángel Víctor Torres. Bueno, pues un técnico, por lo visto, según cuenta el alcalde de Tía, que era del PSOE, que no se lo creía, lo metieron por el camino, digamos, lento de la vía administrativa. Y todavía hoy, y lo oíamos el otro día al consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias, decía que a ver si le daban el visto bueno, en este mes que corre ahora o el próximo, del informe medioambiental. Pero bueno, pero nos damos cuenta de que esa carretera se lleva ideada desde hace más de 10 años y todavía estamos con el informe ambiental. Es que eso realmente es lacerante. Y es realmente lo que nos indica que un país con esa burocracia no puede avanzar o no avanza adecuadamente. Bueno, ahí estamos viendo que gracias en parte al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda es que se ha podido agilizar los trámites, por ejemplo, para un problemón que tenemos en Arrecife. Y que bueno, que en el último año han tramitado desde el Ayuntamiento de Arrecife 39 comercios o locales comerciales pasan a ser vivienda, a tener todos los pormenores y tal, porque hay que establecer medidas que agilicen. Lo cual a mí me indica, Jorge, que si las cosas van lentas, es que escudarse siempre en la burocracia y en las competencias a mí me está cansando un poco, porque luego veo que, jolín, hay problemas de verdad y si hay problemas de verdad, la ley, ¿para qué están ustedes ahí? ¿Para cambiarla? ¿Les complica la ley el hacer las cosas? ¡Cámbienla, cóntrale! Pero, Erika, es que el problema en este país en general, pero aquí en Canarias en particular, y ya no digo en Lanzarote, porque ya es un caso extremo, aquí, por ejemplo, mira, la ley del suelo que sacó Fernando Clavijo en el anterior mandato, no en este de ahora, sino en el anterior, es decir, hace 8 años, que fue cuando creo que se aprobó, el Partido Socialista de Lanzarote se opuso, porque decía que era un coladero, decía que permitía a construir en las montañas,
en fin, los disparates, esas cosas que se hacen bulos para que después la gente lo empiece a decir y repetir, ¿no? Como papagayo, muchos de su oráculo que tiene en las tertulias y tal. Y la realidad es que esa ley lo único que facilitaba un poco el tema de los trámites administrativos. Pues mire, no sirvió para casi nada o para nada, porque al final todo esto es un tema de técnicos. Es un tema de los técnicos, que los técnicos o son pocos o son personas que no les gusta sacar proyectos, la mayor parte de ellos. Son pocos, y es verdad. Pero también no ponen todas las ganas en la carne en el asador. Y por eso las leyes se hacen eternas. Las leyes, me refiero a los trámites burocráticos. Para cumplir esas leyes se hacen eternos. Y eso lo dice cualquiera. Desmoraliza. Yo cuando veo que un empresario, porque ahora está mal visto, ¿no? Pero quiere construir un hotel, tiene que tardar entre el proceso de que se inicia hasta que la idea, hasta que termina de hacer el hotel, puede pasar tranquilamente 10, 12 años. Y es que es increíble, eso en otros países puede tardar 2, 3, 4, máximo 5 años. Pues aquí el doble como mínimo. Bueno, antes de terminar, Jorge, ya que lo has mencionado, ¿no? Que tenemos que tratar este tema, igual que tratamos los demás, pero es que además de ser presidente de Canarias, era secretario general de Coalición Canaria y ha sido reelegido como el mismo cargo para continuar al frente del partido político de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, este fin de semana en el 8º Congreso que se celebraba en Gran Canaria. Ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad. Los chicos destacaban aquí antes en la tertulia que, bueno, momentos de ese congreso, como por ejemplo en el que decía, bueno, miremos al PNV que está aquí presente. Quiero decir, hacía un llamamiento a la unidad con presencia también de algunos de los alcaldes de la excisión de Nueva Canarias, digamos. Bueno, estaban de todo, estaba también gente de Nueva Canarias, estaba precisamente... A Román Rodríguez no lo vi. No, estaba el Luis Campos. Luis Campos fue en representación de Nueva Canaria, que es posiblemente uno de los mejores parlamentarios del arco parlamentario en general de todo el Parlamento de Canarias, es Luis Campos. Pero bueno, yo creo que, vamos a ver, aquí hay un problema y este problema lo tenemos detectado o lo tienen detectado desde hace tiempo el nacionalismo canario. Siempre está dividido y por eso es un nacionalismo que, a pesar de que Coalición Canaria está haciendo lo indecible para poder luchar contra las grandes fuerzas políticas, sobre todo cuando son campañas electorales estatales, porque en las municipales, locales y de cabildos insulares y regionales, en eso más o menos Coalición Canaria siempre tiene un buen papel y tiene un buen rendimiento, pero cuando va a la estatal está claro que hay un problema de unidad total y absoluta, porque se divide el voto y no tiene nada que hacer, y solo en los últimos, lo más que hemos sacado son 2 cuando vamos unidos con Nueva Canaria. Y lo que quería decir él cuando decía, no, vamos a coger el ejemplo del PNV, se refería no solo ya a la estructura del PNV, que es un partido nacionalista que aglomera todo lo que es el arco de centro izquierda incluso, y centro derecha y derecha del País Vasco. Se refería sobre todo al papel que juega como árbitro muchas veces el PNV en el Parlamento del Estado español, es decir, en el Congreso de los Diputados. Y es lo que venía a decir, que es lo que hemos dicho mucho, ¿no? Oye, si con un diputado muchas veces hemos conseguido cosas, con un diputado, imagínense, y eso lo dijo Fernando Clavijo en su discurso, con 4, 5, 6, la importancia, porque no nos engañemos, en este caso, Erika, no nos engañemos. El caso que te hacen en Madrid, el caso que te hace Pedro Sánchez, depende de lo que tú tengas de poder aquí. Es decir, si tú tienes 4 personas, eres un grupo parlamentario importante en Madrid, donde puede ser tus votos esenciales para muchas cosas, y es cuando te hacen caso. Si no, ni te ven. Es que no es que no te hagan caso, es que ni te ven. Ya, pues eso ha quedado más que demostrado, así que veremos qué es lo que pasa próximamente. Y además, Erika, simplemente otra cosa que también que tenemos un hándicap, que tiene un hándicap, en este caso los nacionalismos y el nacionalismo concreto canario y Coalición Canaria y el resto de fuerzas políticas nacionalistas, es que cada vez, y ahí estaban los datos que dábamos el otro día, la población cada vez es más foránea.
Por lo tanto, son personas que no se sienten identificadas con un partido nacionalista y que votan al PSOE, al PP, a Vox o a cualquier otra fuerza política de ámbito del Estado y no de Canarias. Y por eso, pero aunque ellos mismos se perjudiquen, porque posiblemente si votaran a Canarias, si votaran en clave canaria, pues podrían verse beneficiados, porque si viven ya aquí, se podrían ver beneficiados cuando se toman políticas del Estado que nos pueden afectar, que son negativas y que no nos hacen caso en muchas cosas. Ahí están los planes de carretera, que se paralizan cada 2 por 3, que no se hacen, en fin, los planes hidráulicos que están ahí, que sí, pero nunca terminan de culminarse o se culminan muy lentamente. En fin, todo este tipo de cosas que de tener un parlamentario, digamos, de ámbito del nacionalismo canario, pues podríamos alcanzar unas cotas de eficiencia mucho mayor en Canarias. Pues con eso nos quedamos, no tenemos tiempo para más. Jorge Coll, director de medios de Lancelot. Como siempre, un placer. Gracias y buen día. Venga, un abrazo. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.